Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre, por la oportunidad que nos da a mí de impartir su palabra, de ustedes de oír su palabra. Tanto emisor como receptor son bendecidos por Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias o poner atención a lo que nos dice Marcos 9, del 12 en adelante. La palabra del Señor dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias por un día más de vida, por un día más que estamos cerca de ti. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, en los oyentes, para recibir la palabra, y en mí para poder emitirla. Dame la gracia y el respaldo necesario. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, siempre en cada capítulo, cada versículo de la Biblia, hay algo en el cual meditar. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento para poder, como dije, prestar atención a lo que la palabra nos dice. Fíjense que acá el Señor, Él tiene 12 discípulos, a Él los siguen multitudes, pero hay 3 a quien Él los agarra y se los lleva a este monte. Ya en ocasiones pasadas les decía que por qué a esos 3. Pablo más adelante en la Biblia nos dice de que eran los pilares, los de confianza del Señor Jesús. Se lo lleva a los 3. Además de eso, los lleva como testigos de su gloria. Ahí ellos ven la gloria del Señor Jesús, cuando sus vestidos, sus vestiduras se vuelven blancas, se vuelven resplandecientes, símbolo de la pureza, de la gloria de Dios. Ellos son 3 testigos que están ante 3 personajes bíblicos que se les considera como redentores: a Moisés, a Elías y a Jesús. Pero hay algo también acá que llama la atención. En el 7 dice que una nube los cubrió. Nosotros sabemos que las nubes simbolizan ángeles,
Pero de esa nube sale una voz que dice, a él oír. Y en esto sí es de ponerle bastante atención. Todo está profetizado aquí en la Biblia. Fíjate que en Deuteronomio 13:15, 18:15, les dije Deuteronomio 18:15. Dice la palabra del Señor, hablando de Moisés, dice, hablando Moisés, les dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Allá oyeron una voz que dijo, a él oirás. Y aquí Moisés le dice al pueblo que va a haber un momento en que va a levantar, como a él lo levantó Dios, otro profeta. Y le dice, a él oirás. A él oirás. Esto también se refleja en Hechos 3:22. En Hechos 3:22. Donde dice, Moisés dijo, repitiendo las palabras de Deuteronomio, el Señor Dios os levantará un profeta, como yo, de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. A él le vas a prestar atención, a él vas a oír. ¿Y dónde hemos oído también esa frase de prestar atención? Lo vemos cuando el Señor dice, o la Biblia nos dice que esta es la palabra profética más segura. Esta palabra. Y dice, nos dice que la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. En prestar atención. Y regresamos a Hechos, donde dice, Hechos 22 les dije, a él prestarás atención en todo o cuanto os diga. Y en el 23, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Hay que tener mucho cuidado y relacionarlos con paralelos, porque aquí dice totalmente destruido, totalmente destruido. Pero en el fondo la destrucción es total para algunos, pero no para todos. Pero aquí tenemos, y posiblemente sobre esto se hable el próximo domingo. Pero aquí tenemos 3 personajes bíblicos que son considerados como redentores: Moisés, Elías y Jesús. ¿Quién es un redentor? Un redentor es aquel que paga un precio por liberarte. Redentor es aquel que rescata. O sea que un redentor es un libertador y un rescatador. Y paga por eso. Paga por eso. Pero la Biblia nos dice que cuando venga el Señor, Él quiere que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean hallados irreprensibles cuando venga el Señor. Él quiere que todo nuestro ser, encontrarlo irreprensible. Pero
Ahí está cuerpo, alma y espíritu. Y recordemos también que el Señor Jesús, cuando iba a comenzar su ministerio, fue tentado por el diablo en esas tres partes que componen nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Llegó un momento en que el Señor Jesús sintió hambre. Y saben que cuando hay hambre, cuando hay necesidad de algo, el enemigo está presto para tentarnos. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Estaba tocando, tentando su cuerpo, su carne. Pero después le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de ahí arriba. Y tus ángeles. Y el Señor, el diablo le estaba probando su alma, su ego. Pero también en otra parte, el diablo le tienta a su espíritu. Y le dice: todo esto es mío. La gloria de todo esto es mío y se lo doy a quien quiero. Si tú, Jesús, te postras y me adoras, te lo daré. Y el Señor nos deja escrito acá que al único que debemos de adorar es a nuestro Señor y servirle. Pero el diablo tienta al Señor Jesús en esas tres áreas de nuestro ser: la carne, nuestra alma y nuestro espíritu. Si tentó al Señor Jesús, nosotros no estamos libres de esa tentación. Pero aquí están estos tres redentores. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los redentores? Pues hay uno que te va a redimir, te va a rescatar de tu carne. Va a ser Moisés. Otro que te va a rescatar, te va a liberar de tu mente. Y hay otro que te va a libertar para ver las tres áreas de tu espíritu, que es el Señor Jesús. Por eso esto ha venido en la Biblia, como quien dice, poco a poco preparándonos el Señor. Acuérdense que a Moisés se le dio la ley. Y por la ley nosotros conocimos el pecado. Que es bien raro todo esto. Pero también a Moisés el Señor le enseñó que él debía de hacer sacrificios para poder redimir del pecado al pueblo. Porque la palabra nos dice que sin sangre o derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces él sacrificaba animales. Vamos a ver Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9:10 dice: Hebreos 9:10 le dije. Dice: puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí el Señor nos habla de todo lo que hay en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero aquí Él enseña que hay ordenanzas. Acordémonos que las ordenanzas regulan la vida religiosa de los hebreos. Y les dice que sí, iban a hacerse, estaban esas ordenanzas para el cuerpo. Y aquí en el 13 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra
rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Aquí está hablando de la carne. Y en el 22 nos dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sabemos que estaban sacerdotes, entraban al lugar santo, estaba el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, pero había una parte del atrio donde se hacían los sacrificios y se rociaba la sangre por los pecados del pueblo y también por los pecados de ellos. Ya el Señor dejó establecido eso. El Señor Jesús, aunque lo hemos dejado como específicamente para el Espíritu, recordémonos también de que Él como Hijo de Dios te redime y te rescata, tanto de tu carne, como de tu alma, como de tu espíritu. Él mismo se ofreció, Él dio su cuerpo como una ofrenda, su cuerpo como una ofrenda. Pero veamos a Elías. Elías viene a redimirnos de nuestros pensamientos. Esto está en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, 21. Dice. Esto se da en el reinado de Acab y en los tiempos de Jezabel. Y dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Viene Elías y le dice: bueno, ustedes defínanse, hombre. ¿Cómo es que el pueblo, como que el Señor con esta situación le puede estar diciendo a alguno? Defínanse. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero defínanse, no estén vacilando. ¿Dónde entran las vacilaciones? En nuestra alma, nuestra mente. Acordémonos que el corazón, el alma, es el asiento de las emociones. Ahí es donde nosotros lo que oímos nos afecta, lo que vemos nos afecta, lo que sentimos nos afecta. Y ahí es donde nosotros tomamos una decisión, o sí o no. Hay un niño que le dice el padre: no vayas a tocar ahí que te va a agarrar la corriente, y se queda él, va. No, tengo que comprobar eso, a ver si es cierto lo que mi papá dice. No le crea al papá. Y cuando no esté el papá, agarra un clavito y metió en el tomacorriente y lo aventó. Es cierto, ya no lo vuelve a hacer, pero lo hizo a escondidas. Así a veces el hombre tienta a Dios. Voy a ver si es cierto. Bueno, o crees o no crees, porque en las cosas de Dios el raciocinio, el razonamiento, la lógica no pega, hermano, no pega. Aquí es por fe, hay que creer, hay que creer. Usted les dice: pero hay algunos que dicen: no, hasta si no ver, no creer. Pues aquí ya saben la historia de Elías, que tuvo que bajar fuego, quemar el holocausto, y entonces el pueblo creyó. El pueblo es así, hermanos. A veces las personas viendo no creen, todavía dudan. Pero bien, libera la mente. Pero ahí está Jesús, el otro redentor. Y usted sabe de que al Señor Jesús, Él ofreció su cuerpo. El Señor, mi Padre, me ha dado ese poder
puedo dar mi cuerpo y recibir. Y Romanos 8.2 nos dice, Romanos 8.2 nos dice, Romanos 8.2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha libertado, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerdan ahí mismo cuando Pablo decía, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y más adelante dice que hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y ese Espíritu de vida dice ahí mismo en Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hay una ley de muerte y hay una ley de espíritu. Y es que Dios vino, el Señor Jesús, a ministrar el Espíritu. Él fue el que nos enseñó y nos dijo ante una pregunta que le hizo la samaritana, ¿dónde debemos orar? ¿En el templo o en el monte? Y el Señor Jesús le dice, pues ni aquí ni allá, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Además, el que tiene el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que va a ser libre. Hay un corito que dice, yo no sé cómo dice, ustedes se lo pueden ver, ahí siempre hay libertad. Dice, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Tú, Señor Jesús, me hiciste libre. ¿Por qué le dice, tú me hiciste libre? Corito, porque éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por eso dice que Él viene a darnos vida, porque nos liberta. Tú me hiciste libre. Libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre. Estos coritos tienen la razón, la inspiración de Dios para cantarlos en las iglesias. Tú me hiciste libre, tú me liberaste, me rescataste de la ley de la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de la esclavitud del pecado? ¿Quién va a renovar mi mente para poder tomar la decisión en mi vida? Porque la palabra dice que si somos hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Son los que son guiados por el Espíritu Santo. En estos momentos de confusión, debemos de tener claro muchas cosas que acá nos lo dice la palabra del Señor, porque ahorita unos están para un lado, para otro, vacilantes. Algunos se olvidaron de que el Señor les dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero aquí leímos, del que no le presta atención será destruido totalmente. Pero no es una destrucción total.
El domingo vamos a aclarar eso. No destruye el Señor a todos. No los destruye a todos. Hay muchas preguntas que uno se hace, como se las están haciendo a nuestro pastor. ¿Me pongo la vacuna o no? ¿Esto es del diablo o es de Dios? ¿Reprendo a este virus o no lo reprendo? Hay muchas cosas, y como oyen en esa cosita que nosotros oímos salen muchas cosas que el hermano las define como teorías de conspiración. Pero bien, aquí están estos tres redentores. Uno libera la carne, otro el alma y otro el espíritu. Recuerden que todo lo que pasa o está escrito en el Antiguo Testamento es para enseñanza y como ejemplo para nosotros. Lo que fue, eso va a ser. Hubo un momento que hubo ordenanzas para la carne. Hubo un momento que hubo ordenanzas para el espíritu. Por eso es de que hay que hacer una gran diferencia, hermanos, entre lo que es un pecado, lo que es una iniquidad y lo que es una transgresión. Son cositas, hermanos, de las cuales nosotros debemos de prestar atención, saber oír. Cuando el pastor o un maestro o un predicador está dando palabra, prestemos atención. Prestemos atención. Pues que el Señor de Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hay un dicho que dice, no hay más sordo que el que no quiere oír. A veces le están diciendo las cosas y no, es que yo creo que, pues si vos podés creer en un montón de cosas, que yo a lo mejor creo también en algo diferente, y el que está allá, como dicen, cada uno es un mundo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Porque dice que esta es la profecía más segura y a Él debemos de prestar atención. Ahora viene algo que alguien se podría preguntar, porque la palabra dice de que, permítame, de que está declarado de que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Que el hombre muera una sola vez está decretado y después el juicio. Pero hay personas que no mueren. ¿Qué es la muerte? Y saben ustedes que la muerte es un pastor. Pastorea a muchos. Y a ese muchos sí le oyen. Sí le oyen. No tengo el verso bíblico acá, pero dice, la muerte los pastoreará. Pero ¿qué pasó con estos tres personajes? Moisés. ¿Cómo murió Moisés? ¿Murió o no murió? Está decretado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero veamos, ¿qué nos dice Deuteronomio 34? Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, 5. Dice, y ahí murió Moisés, ¿dónde? En Moab, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él, Dios, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy
el lugar de su sepultura. El lugar de la sepultura. Pero dice que ahí murió Moisés y lo enterró el Señor. Pero la sepultura, hija, la sepultura salió allí algo. Perdone la interrupción, hermano. Perdone la interrupción. Pero bien, pero la tumba de Moisés no se sabe. Nadie puede decir, no, aquí está enterrado. Miren, ahí están. Los huesos de Moisés no están. De Jesús se dice la tumba vacía. ¿Dónde están los huesos de Jesús? ¿Dónde están los huesos de Jesús? Y en Judas 9, nos dice de que Miguel peleó contra el diablo por el cuerpo de Jesús, por el cuerpo de Moisés, perdón. Son cosas que hay que saber interpretarlas, hermano. Como que si el cuerpo físico, pero dice que disputaba era con palabras, a saber qué se hablaba, cuál fue el pleito de Miguel con, no, si él es un hombre tiene que morir, entiérralo aquí, no, el Señor sabe lo que hace, y ahí se pusieron a disputar y Miguel venció. Ya sabemos las intenciones posibles del diablo para retener ese cuerpo, pero se refiere a un cuerpo físico. Pero dice que el Señor lo enterró. ¿Qué es enterrar? Pues un concepto que podría decirse, bueno, es guardar este cadáver. Yo enterré a mi papá y ahí está guardado, ahí está guardadito, ahí sí, aquí le puse una cruz. Pero dice que estos cuerpos no vieron corrupción. Con Elías, ¿qué pasó? Con Elías también no hay una tumba donde diga, aquí está enterrado Elías. Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes. Vamos a ver, hermano. Crónicas, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2:11. Vamos a ver qué nos dice. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ya lo tenemos. Dice, y aconteció, Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? ¿Qué es un torbellino? Pero Elías subió, se lo llevó el Señor. ¿Dónde está? Porque más adelante le dicen a Eliseo, le dicen a Eliseo, aquí tenemos unos hombres que vayan a buscar el cuerpo de... No vayan, les dice él. Pero al fin les da permiso y regresan. No lo encontramos y yo no se los dije, pues, si el Señor se lo llevó a Elías. Acordémonos que fue un camino que recorrió Elías juntamente ¿con quién? Con Eliseo. Y a donde pasaban, que fueron 3 lugares, los profetas le decían a Eliseo, mira, el Señor se va a llevar, quédate, se lo va a llevar, cállense, les decía. Pero él seguía el camino, perseveraba. Allá llegaron a Betel, fueron a 3 lugares y siempre los profetas, ya sabes que el Señor te quitará a tu Señor. Sí, ya lo sé, pero cállense.
¿Sabes tú que tu Señor te va a prosperar? Pero mira, sí, yo sé, pero ahorita me está probando. Cállense, hombre. Y así le dijeron 3 veces y le dijo, ya lo sé, cállense, pero él lo siguió. Convicción. No, es que este Elías tiene algo. Y le decían, no te voy a dejar. Pero al fin, Elías le dice, ¿qué quieres de mí? Y ya saben ustedes lo que le pidió Eliseo. Doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le dice Elías. Pero bien, si miras cuando el Señor me lleve, tendrás eso. Y ahí estuvo atento a que cuando el Señor se lo llevara, prestó atención a lo que le dijo, y cuando se lo llevó, cayó el manto y Eliseo lo agarró. Eliseo lo agarró. Pero los cuerpos no están. Pero y entonces, ¿y la Biblia aquí dice? De que debe de morir una sola vez y después el juicio. Ajá. Qué bien. Qué bien. Son preguntas que uno se hace. Pero ¿dónde estaba Jesús con Elías y Moisés en ese monte alto? Moisés, el Redentor, estuvo en un monte, en el Sinaí, en Horeb. Elías estuvo en otro monte, Carmelo, y Jesús estuvo en el monte alto. ¿Dónde está ese monte alto? Pero ahí están los 3 testigos que Jesús llevó y vio que estaban platicando. A saber qué hablaban. Pero él lo que quería era tener testigos de su gloria. Y a lo mejor les ha de haber dicho, Señor Jesús, aquí te tengo, Moisés y Elías. Y algunos allá en la tierra van a preguntar que tienen que morir una sola vez, pero ustedes no los vieron morir. Es que yo me los traje para acá, porque su muerte la tengo preparada para cuando yo vuelva. Ustedes van a ser mis 2 testigos. Mis 2 testigos. Y en ese momento ustedes van a profetizar y le van a caer mal al pueblo como yo les caí mal también. Es que nosotros los profetas nos buscan para matarnos. A ti, Elías, te buscaron para matarte. A ti, Moisés, también. Y no solo a ti, a tu pueblo. A ti, Moisés, tuviste que huir. Pero yo lo permití porque te estaba preparando para estos momentos. Tú, Elías, Jezabel dijo que te iba a matar, pero tú eras como todos, tuviste miedo y huiste. Pero yo te preparé todo, porque los tenía preparados para un momento. Allá cuando yo iba a regresar a la tierra para que predicaran, y los mataron. Hoy sí. Está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hoy sí ya los mataron, hoy sí ya los vieron. Hermano, pero ¿y el Señor Jesús? Si ustedes vieron también que lo mataron. Metieron, lo crucificaron. Pero como estos 3 redentores no tenía su cuerpo que ver corrupción, por eso que el Señor, Dios levantó al Señor Jesús de la tumba y se lo llevó al cielo. ¿Dónde está la tumba de Moisés? ¿Dónde está la tumba de Elías? ¿Dónde está la tumba de Jesús? Y saben que ahí lo enterraron. ¿Dónde están sus huesos? No están. Se fueron. Solamente Él nos puede redimir.
Vamos a leer el Salmo 49:7. Salmo 49:7. Pongan atención a esto. Salmo 49:7. Oigan, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Nadie. Mire, cuando alguien se muere, hermanos, si aceptó al Señor, es salvo. Si no aceptó al Señor, no es salvo. Y por mucho que usted pague misas, perdón, puede ser de que esto no caiga muy bien, va. Pague misas para que su pariente se salve, mejor guárdese ese dinerito. Aquí dice que nadie puede en manera alguna redimir el alma a su hermano. El alma o se pierde o se salva. El Espíritu de Dios. Y dice, ni dar a Dios rescate por él. ¿Cuánto le puede dar a Dios por rescatar a su? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? Él sí lo puede redimir. Pero su pariente, muy querido puede ser, mucho puede querer a su esposo, mucho puede querer a su esposa, pero si se murió, ya no puede hacer nada por salvar su alma. Si creyó en Dios, en Jesús, salvo. Si no creyó, al infierno. Una de dos. Porque la redención de su alma es muy costosa, dice. ¿Qué le puede dar usted a Dios? ¿Cuánto vale la sangre de Jesús? No tiene precio. Tiene un valor que no podemos decir cuánto. No lo puede pagar usted. No lo puede pagar. No puedo pagar eso. Sí, usted puede hacer algo. Usted puede hacer algo. Servirle a Dios. Porque si usted le sirve a Dios de corazón, le sirve a Dios, a Jesús, a Él. No le estoy diciendo que le va a servir al pastor, al profeta, a la que predica, a la que le enseña. No, a Dios. Es que eso debemos de tenerlo muy claro, hermano. El pastor es un hombre, como Elías, sujeto a pasiones. Pero sí puede hacer algo usted, servirle a Dios. Y si lo hace de corazón, el Señor, como tiene libritos, tiene memoriales, puede ser que por usted Él tenga misericordia de los suyos. Por lo que usted hace, puede lograr misericordia. Su esposa, sus hijos, sus parientes, aunque, porque dice que Él es remunerador de los que creen en Él. Y es hasta la 4ª generación. ¿Qué sabemos si lo que estamos haciendo hoy por Dios va a repercutir en alguno de nuestros hijos, en algunos de nuestros nietos, en algunos de nuestros tataranietos, bisnietos, lo que hasta la 4ª generación? Padre, yo te pido en este día que me des oídos para poder prestar atención a tu palabra, para poder prestar atención a lo que tú nos has dejado escrito a través de la Biblia, que pueda prestar atención y poder discernir cuando tu palabra salga en boca de alguno de los profetas.
Dadme ese espíritu de discernimiento también para saber si eso viene de Dios o no viene de Dios. Porque tu palabra dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros y falsos profetas que no van a decir, la palabra dice, si tienes un sueño, cuéntale el sueño, pero si Dios te da la palabra, dala como Él te lo da, no pongas tus sentimientos en eso, porque si pones tus sentimientos, ya, la palabra de Dios ya la ensuciaste con lo tuyo, porque la palabra de Dios es limpia, pero lo que hay en tu corazón puede ser que no sea limpio. Y si tú la profecía la mezclas, ya la regaste. Si es que es de Dios, porque se levantarán falsos profetas. Digámosle a Dios que nos dé ese discernimiento, porque con la profecía hay que tener mucho cuidado. Un profeta puede ser falso, puede decirte algo que no viene de Dios, y eso puede ser que muchos profetas o muchos a quien se le da la palabra se enaltezcan, porque eso es lo que busca el enemigo. Estoy hablando así porque eso sucedió en la iglesia de mi pastor. Él nos dice, mucho cuidado con la profecía, mucho cuidado con lo que recibís, porque lo que recibís puede ser que el enemigo lo ponga en boca de algún profeta falso para enaltecerte, y ese enaltecimiento te puede llevar a que tú pierdas grandes bendiciones de Dios, porque el Señor lo que quiere es que seas humilde como su Hijo fue humilde. Que el Señor Dios te siga protegiendo a ti y a todos los que habitan en tu casa. Que el ángel del Señor extienda sus alas, su protección divina, y te libre de todo lo que está aconteciendo en estos días. Que no te falte nada. Salud, protección divina, amor en tu casa, tranquilidad. Que el amor de Dios, que la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en tu corazón. Que el Señor me lo bendiga. Amén y amén.